A todos y a todas. En esta clase vamos a discutir distintos tipos de trastornos reproductivos que pueden llevar a específicamente dificultades reproductivas en el sentido de infertilidad. Entonces, la infertilidad va a ser un elemento fundamental y en esta clase vamos a revisar alteraciones que inhiben o disminuyen la fertilidad en las personas y que pueden ser tanto de causas masculinas como femeninas, como vamos a revisar. Entonces, la infertilidad propiamente tal va a estar definida según la OMS como la incapacidad de lograr un embarazo luego de 12 o más meses teniendo relaciones sexuales regulares sin protección. Entonces, esto es algo fundamental. La infertilidad no se diagnostica o no se define solamente por intentar tener relaciones sexuales y llevar a un embarazo, sino que esto tiene que ser sostenido en el tiempo y de forma crónica, y por lo tanto se define o se determina un tiempo de 12 o más meses. Eh, en la práctica, la infertilidad va a estar asociada a una pareja y por lo tanto puede ser causada por factores tanto masculinos como femeninos, ambos, o también existen causas idiopáticas que no se conocen em, y que quedan fuera de esta clase porque no sabemos cómo ocurren. Eh, Ahora, dado que la infertilidad es un problema de una pareja, ya que puede ser causado por factores tanto de una persona como de la otra, el manejo de esta infertilidad va a requerir o va a necesitar de la evaluación integral de la pareja. Entonces, no sirve o no siempre sirve evaluar los parámetros reproductivos del hombre o la mujer por separado, sino que lo ideal es evaluar a la pareja como un todo para visualizar de forma íntegra cuál es el problema que está causando esta infertilidad. Entonces, desde este punto de vista, en esta clase vamos a revisar de forma aislada algunas causas masculinas y algunas causas femeninas de infertilidad, pero siempre con la idea de que esto es un sistema integrado que requiere evaluar estas causas tanto en el hombre como en la mujer para determinar por qué la pareja va a ser infértil. Entonces, como recordatorio de la clase del semestre pasado en fisiología, tenemos que el sistema reproductor masculino tiene como elemento importante los testículos, que es donde se van a formar los espermatozoides que permiten la fertilización del ovocito. Los espermatozoides se van a formar en los túbulos seminíferos y van a viajar a través de los conductos hacia el epidídimo, donde estos espermatozoides van a ser procesados de distintas formas para poder obtener capacidad fecundante y eventualmente llevar a la formación de un cigoto luego del acto sexual. Desde el epidídimo van a viajar a través de los conductos deferentes hacia eventualmente la uretra y en este viaje se van a mezclar con los distintos tipos de fluidos y secreciones de las distintas glándulas, incluyendo la próstata, para formar el eyaculado o el semen. Entonces, la función reproductiva masculina va a depender de todos estos elementos, tanto la formación de los espermatozoides, la espermatogénesis, como de la formación adecuada del semen. Y cualquier bloqueo de este proceso o de estos procesos en general puede llevar en algunos casos a la producción de infertilidad como causa masculina. En- Desde el punto de vista endocrinológico o endocrino, tenemos que el sistema nervioso central va a controlar la formación de espermatozoides en la espermatogénesis a través de la liberación de hormonas estimulantes. El hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH, que va a estimular a la hipófisis anterior para la liberación de los dos tipos de hormonas que están tanto en el hombre como en la mujer, la LH y la FSH. En el caso del hombre, la LH va a estimular a las células de Leydig en el estroma del testículo para producir testosterona. Y la testosterona va a tener todos los efectos que ya hemos revisado, tanto efectos periféricos en la formación de
características secundarias, como en la formación de los espermatozoides al estimular la función de las células de Sertoli. Por su lado, la FSH va a tener una actividad similar y va a estimular la funcionalidad de las células de Sertoli y también el proceso de espermatogénesis. Aquí dice espermatogenia, pero vamos a decir espermatogénesis. Y por supuesto que la testosterona y otras hormonas de las células de Sertoli van a tener un efecto inhibitorio sobre el eje hipotálamo-hipófisis, y eso explica por qué en personas que usan esteroides anabólicos se puede producir infertilidad, sobre todo en hombres, ya que la testosterona circulante debería normalmente ser mucho, mucho más baja que la testosterona en los testículos, pero cuando uno usa esteroides anabólicos, la actividad de testosterona circulante es demasiado alta y eso apaga el eje hipotálamo-hipófisis y eventualmente apaga la espermatogénesis. Desde el punto de vista de la espermatogénesis, vamos a tener células que pueden dividirse por mitosis, que son las espermatogonias. Estas células germinales van a dividirse para generar su pool y algunas van a continuar en la meiosis para formar los distintos tipos o distintos niveles de células espermatogénicas. Espermatocito primario primero, espermatocito secundario, que va a iniciar la formación de la cola, y finalmente espermatozoides. Los espermatozoides se van a liberar al lumen del testículo o de los túbulos seminíferos y van a viajar, como dije, a través del epididimo para sufrir cambios bioquímicos que les permiten y les entregan capacidad fecundante. Y funcionalmente es importante que la célula de Sertoli va a envolver a todas estas células espermatogénicas para proveerles protección y alimentación, y eso permite la espermatogénesis adecuada. Ahora, desde el punto de vista de la infertilidad, eh, existen distintas alteraciones en el proceso espermatogénico que pueden modificar y dañar la función de los espermatozoides. Recordemos que los espermatozoides son células que tienen una cabeza y una cola y que van a tener una movilidad que les permite nadar y movilizarse a través de los fluidos en el útero y en los oviductos. Entonces van a tener una cabeza que le permite o le va a permitir en el momento del encuentro con el cigoto, con el ovocito, perdón, generar la fecundación. El acrosoma va a ser una vesícula que libera proteasas que destruyen la barrera que envuelve al ovocito. Eh, la cabeza contiene el material genético, que es el que se transmite a la nueva generación. En el cuello vamos a tener una gran cantidad de mitocondrias que entregan la energía para que el flagelo en la cola se mueva y permita este movimiento de natación. Y la cola, el flagelo mismo, va a ser una estructura que tiene microtúbulos que junto con el ATP de las mitocondrias van a producir un movimiento eh, de oscilación que permite que los espermatozoides naden a través de un fluido. Como dije, alteraciones de tanto la espermatogénesis como la función del espermatozoide pueden llevar a producir infertilidad, dado que las células producidas en esta persona no van a ser funcionales y no van a ser capaces de fecundar a un ovocito. Entonces, para saber si es que una persona, un hombre, es fértil o no, se evalúa principalmente la calidad del semen eyaculado, y esto se hace mediante un ensayo que se llama espermiograma. El espermiograma va a hacer la recolección de un eyaculado fresco y permite o se compone de la evaluación de distintos parámetros de este eyaculado, tanto de los parámetros físicos del semen, como su viscosidad, etcétera, como la funcionalidad de las células de los espermatozoides. Entonces, si aquí podemos evaluar si es que los espermatozoides se mueven a la velocidad adecuada y si tienen la forma adecuada, etcétera. Entonces aquí se muestra como ejemplo dos tipos de tinciones que se usan en el espermiograma, donde se pueden diferenciar, por ejemplo, espermatozoides vivos de espermatozoides muertos.
y también otras tinciones que permiten la evaluación de la morfología y el número de espermatozoides en el eyaculado. Entonces el espermograma nos va a permitir la evaluación de distintos parámetros, como la cantidad de espermatozoides contenidos en este eyaculado, la movilidad que presentan y su morfología. Dependiendo de los parámetros que se determinan en este espermiograma, se pueden definir distintas condiciones que están asociados a infertilidad. Entonces, por ejemplo, si en el eyaculado no existen o no se encuentran espermatozoides y existe una ausencia completa de estas células, se denomina azoospermia. Y si la cantidad de espermatozoides es relativamente baja, definido como menos de 15 millones de espermatozoides en la muestra total de eyaculado, se denomina oligozoospermia. Estas dos medidas de cantidad definen el parámetro que es necesario para una fecundación normal, ya que si hay muy pocos espermatozoides, es poco probable que puedan sobrevivir una cantidad adecuada dentro del cuerpo de la mujer y por lo tanto la fertilización no se va a dar. Desde el punto de vista de la movilidad, se espera que al menos un 40% de los espermatozoides presenten una movilidad que se denomina progresiva, que está definida como una velocidad eh, mayor a, un, mayor a una, un largo de espermatozoide por segundo, o por minuto, perdón, por minuto. Y si menos de un 30% de los espermatozoides en la muestra tienen una movilidad progresiva y por lo tanto se mueven más lento o no se mueven, es probable que o es improbable que puedan movilizarse y viajar a través del tracto reproductor femenino y de esa forma no se van a encontrar con el ovocito. Esta condición de baja movilidad se llama astenozoospermia. Finalmente, la morfología de los espermatozoides es muy importante, ya que da cuenta de un desarrollo adecuado de esta célula. eh, y si menos de un 4% de los espermatozoides tienen una morfología normal, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se espera que sea, vamos a definir esta condición como teratozoospermia. En general, los espermatozoides que tienen morfologías alteradas se asocia a defectos tanto funcionales como en la motilidad, como también defectos genéticos, sobre todo en cambios eh, eh, en zonas importantes de los cromosomas. Entonces, los espermatozoides en general pueden tener muchas morfologías que se encuentran alteradas. En esta foto aquí a la derecha se muestran cuatro espermatozoides, donde solamente el espermatozoide marcado con el uno tiene una morfología normal en la cabeza. Y yo sé que es difícil verlo porque para hacer estos ensayos o estos análisis uno tiene que tener mucha experiencia para poder visualizar adecuadamente estas tinciones, pero el espermatozoide 2 tiene una cabeza en forma de globo, que es más redonda que este espermatozoide, y el 3 y 4 tienen otros tipos de morfología que también se denominan anormales, y es improbable que estos espermatozoides puedan fecundar un ovocito y generar un embarazo adecuado. Entonces, aquí se muestran distintos tipos de malformaciones o defectos morfológicos en forma esquemática y se ve que pueden existir una gran cantidad de defectos del tipo de la cabeza o tipos de defectos de la cabeza y también pueden haber defectos tanto del cuello como en la pieza media, en defectos de la cola y también un último defecto que se denomina gota citoplasmática, donde parte del citoplasma de la cabeza se encuentra o no se elimina todo el citoplasma del cuello, y esto también genera defectos de la natación. Entonces, un montón de tipos de defectos morfológicos pueden asociarse
la infertilidad y tienen distintas etiologías que en general se asocian a defectos genéticos. Las etiologías de las alteraciones de la espermatogénesis son variadas, así que no las vamos a revisar en detalle, pero con el uso de espermiograma y basado en estos tres tipos de defectos, se puede identificar la infertilidad masculina.